Bueno, mis hermanos, vamos a seguir estudiando el libro de Ruth en el capítulo 3, donde veníamos la vez pasada. Ruth capítulo 3. Vamos a leerlo desde el verso 1. Entonces dice así. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Eso lo mencionamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Relacionado a que aventar la parva de las cebadas era separar la paja del grano. Y les mostré unas imágenes y Sebas nos mostró un video de cómo se hacía, ¿se acuerdan? Era lo que iba a hacer esa noche, lo de aventar. Dice en el 3, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos, entonces, la vez pasada estudiamos esta parte ahí en el 7. Cuando vos hubo comido y bebido, que eran las indicaciones que Noemí le había dado, ¿cierto? Le había dicho: no le vaya a decir nada a vos hasta que él haya comido, bebido, y él se vaya y se acueste. Y usted va a mirar dónde se acuesta, y dónde se acuesta usted va a ir y le va a descubrir sus pies. Y ahí se va a revelar a él. Y entonces ella lo hizo así. Dice en el 3:7, y cuando vos hubo comido y bebido, y veíamos como lo que representaba, porque vos es una figura de Cristo, ¿cierto? Y veíamos que la comida de vos, que es la comida que hablaba Cristo cuando él decía: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar la obra que él me dio. Entonces veíamos que la comida hacía referencia a que Jesús, como hijo, tenía que hacer una voluntad que era la voluntad del Padre y terminar la obra que Dios le había enviado. Esa era su comida. Y luego dice: y bebido. Y veíamos que la bebida que él había bebido, que había bebido Jesús, era la copa que el Padre le había dado. ¿Se acuerdan? En Getsemaní, cuando él estaba orando, al final le decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino conforme a tu voluntad. Y veíamos que esa copa era la ira de Dios derramada, ¿cierto?, sobre él para que Jesús recibiera el castigo por nuestros pecados. Y entonces tenía que pasar ambas cosas: comer y beber primero. O sea, hacer la voluntad del Padre. Luego tendría que recibir el castigo por nuestros pecados. Y aquí dice otra cosa: y su corazón estuvo contento. Y hablábamos de que su corazón estuvo contento, hacía referencia a que había cumplido y estaba satisfecho y había hecho la obra por la cual Dios le había enviado a hacer. Cuando allá dice en la cruz, consumado es, ¿se acuerda? Y consumado es quiere decir, cumplí, hice lo que me correspondía. Y lo leíamos en Juan, que cuando él dice consumado es, entregó el Espíritu. O sea, porque al Señor no lo mataron, el Señor entregó su vida por nosotros. Entonces, su corazón estuvo contento, quiere decir, consumado es, finalizó la obra, estuvo satisfecho con lo que tenía que hacer, así como el Hijo hizo la obra del Padre. Dice, se retiró a dormir a un lado del montón, así como Cristo una vez terminó la obra, durmió. Porque su muerte fue una muerte temporal, ¿cierto? No es una muerte eterna. Y la Biblia compara la muerte con el dormir. Dice que los que hayan dormido en Cristo resucitarán primero. Dice que Lázaro no había muerto, sino que Lázaro duerme. Entonces, veíamos que ese dormir hace referencia a la muerte de Cristo. Entonces, una vez pasó todo eso, una vez comió, bebió, estuvo contento, una vez él se retiró a dormir, ahí es cuando Ruth, ella tenía que ir a ver dónde estaba, que era lo que veíamos nosotros. La iglesia tiene que ir a contemplar la obra de Cristo. Entonces, la iglesia, que es Ruth, es nuestra representación, tiene que ir a mirar lo que come el Hijo, lo que bebió el Hijo,
lo que hizo el Hijo hasta que el Hijo fue y se acostó. O sea, la obra de Cristo, la voluntad del Padre, recibir la ira por nosotros, consumado eso, terminar su obra, hasta que Él fue a la cruz. Eso tiene que contemplarlo la iglesia, eso tenemos que verlo nosotros. Y una vez lo ve uno, entonces pasa lo que sucede acá. Entonces, ahí al final del 7, entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y eso descubrir los pies hacía referencia a que ella se ponía al servicio de él porque le iba a pedir que la redimiera, que es lo que vamos a hablar hoy. Esto es un repaso de lo que vimos la vez pasada, ¿cierto? Entonces, mira lo que pasa en el 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Se acuesta solo y se despierta con ella a los pies. Y lo comparamos con Adán. Dios lo hace caer en un sueño profundo solo, y cuando se despierta, está Eva. ¿Sí? Así pasa con el Señor Jesús. Él va a la cruz solo, muere por nosotros, y ya gracias a esa muerte, cuando Él ya resucita, va a poder reclamar a los suyos y tener a su iglesia, ¿sí? A su esposa. Entonces, eso es lo que nos está mostrando esto acá. Estaba ella ahí, le había descubierto los pies porque era una forma de decirle, yo quiero servirte, ¿sí? Estoy a tu disposición para servirte. Entonces en el 9, entonces él le dijo, ¿quién eres? Claro, porque como es oscuro, y estaban en medio de la era, que era el lugar donde habían cegado la parva de la cebada, la vienta de la parva de la cebada, estaba oscuro, ellos dormían ahí para que no les fueran a robar el grano, y dormía el dueño con sus trabajadores, o sea que ahí había más personas. Entonces, dice en el 9, entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y esa expresión, extender el borde de tu capa, hace referencia a decirle, cásate conmigo. Hay otras versiones que dice, cásate conmigo. Lo comparamos con Ezequiel cuando Dios dice de Jerusalén, lo leímos la vez pasada, que la vio desnuda, que la vio desamparada, y entonces el Señor dijo, es tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti e hice pacto contigo. O sea, ese extender el manto se refiere, acógeme como tu esposa y cásate conmigo. Y ella le estaba diciendo esto a él, refiriéndose a que él podía redimirla con la expresión que dice ahí, por cuanto eres pariente cercano, que es lo que vamos a ver hoy. ¿A qué se refería esa expresión pariente cercano? Pero una pregunta, ¿no era muy atrevida esa propuesta de la mujer? Entonces ya vamos a ver por qué, ya vamos a ver por qué. Pareciera atrevida, sí, pero vamos a ver por qué ella tenía que decirle a él, porque él no podía hacerlo si ella no lo hubiera pedido. Sí, porque teniendo en cuenta la cultura y en esa época. Lo que sucede es que, cuanto aquí dice, eres pariente cercano, resulta que cuando una mujer, según la ley, una mujer que estaba casada, quedaba viuda, si el marido tenía hermanos, su hermano tenía que casarse con ella y tener hijos con ella para redimir el nombre del que se murió, ¿sí? Pero entonces, ahorita lo leo los textos. Si tenía un hermano o el siguiente hermano, o si no, un primo, tenía que haber un pariente cercano a ella. Entonces, por ejemplo, si habían dos primos, el primo mayor era el cercano y el siguiente primo era, digamos que el siguiente después del más cercano. Por eso ella aquí le dice, redímeme porque eres pariente cercano. O sea, eres un pariente que según la ley me podría redimir. ¿Sí me hago entender? Vamos a leerlo y ahí voy a aclarar por qué ella le pidió eso a él. En el 10. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, me has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Claro, porque ella hubiera podido irse a buscar otro esposo, ¿cierto? Primero que todo, ella era de Moab. Entonces, si ella hubiera querido, hubiera dicho, no, pues yo soy extranjera, yo puedo tomar otro esposo, joven, rico, que me convenga más. Pero acuérdense que cuando ella se fue con su suegra, ella dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será... O sea, ella había adquirido y había decidido ser de la nación de Israel. Y entonces, en ese sentido, ellas conocían lo de lo que vamos a leer, que se llama levirato, que es lo del redimir, el pariente que redimía. Y entonces aquí Boaz le está diciendo que es para él un privilegio que ella lo haya buscado a él, porque ella tenía otras opciones. Y eso lo mencionamos la vez pasada, así como la iglesia, podría uno irse por conveniencia al mundo. O sea, muchas veces uno puede tener un trabajo muy bien remunerado, pero que implique negar la fe.
o que implique doble moral, ¿cierto? O que implique cosas que desagradan al Señor, pero puede que le paguen a uno muy bien, ¿sí? Entonces, aquí está mostrando que ella decidió por vos y dejó esas opciones que tenía jóvenes y ricos. Así como la iglesia debe decidirse por el Señor, independiente que muchas veces el camino del Señor era más difícil que el camino del mundo, ¿cierto? O que muchas veces en el mundo le ofrecen a uno mucho bienestar, que uno dice, Señor, pero contigo es un camino de negación, ¿cierto? De tomar la cruz, de ser el último, de sufrir, ¿cierto? De negarse todo el tiempo. Pero en el mundo le muestra a uno lo contrario. El mundo quiere que salga adelante, usted puede, usted es capaz, usted es brillante, luzca, aparezca, la apariencia. Entonces muchas veces, si la iglesia o nosotros individualmente nos dejamos llevar por lo externo y lo aparente, pues terminamos en vez de servir a vos, al Señor, terminamos sirviendo las riquezas de este mundo o la rutina del mundo, ¿sí? Entonces la iglesia debe escoger por el Señor y no dejarse llevar por la apariencia de este mundo o por las riquezas que son contrarias a él. En el 11, creo que ahí fue donde quedamos. También dice elegir otras cosas, que nosotros podemos elegir otros dioses. Claro, Otros dioses como esposos. claro. Uno puede tener dioses en el corazón, no necesariamente las estatuas, ¿cierto? Entonces en el 11. Ahora pues creo que ahí fue donde quedamos. No temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Eso cuando dice ahí, yo haré contigo lo que digas, se refiere, voy a proceder a redimirte como esposa ya que tú me lo pediste, ¿sí? Porque había otro pariente que podía haberla redimido a ella. Ya vamos a ver el contexto. Pero entonces le está diciendo eso, no, suena como, en un principio si uno lo dice rápido, suena como que lo manipuló y entonces va a hacer lo que ella le pidió. No, resulta que él está diciendo, listo, voy a hacer la gestión para tomarte como esposa. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Y hay algo muy bonito, es el testimonio que él dice de ella. Dice, la gente de mi pueblo sabes que eres mujer virtuosa. Y es muy bonito que de parte de él lo esté reconociendo. Y ese es el llamado de la iglesia. Que la iglesia sea virtuosa, eso quiere decir valiente, ¿sí? Que la gente de alrededor pueda reconocer en la iglesia y decir, oye, mira, esos que van ahí son de buen testimonio, ¿sí? Mira cómo tratan a los vecinos. Mira que en la casa nunca les hemos escuchado un escándalo. Nosotros acá hemos hecho tal desorden y nos han tratado distinto a nosotros. O sea, el testimonio de los demás debe darse cuenta de que los que son de la iglesia tienen virtud. El testimonio sí es importante. Sí, claro. Acuérdense que hablamos en otra reunión que la iglesia se viste de lino fino, ¿cierto? Y el lino fino son las obras justas de los santos. ¿Qué ven los demás? Los de afuera, las obras justas de los santos, que ese es el testimonio que ellos puedan ver, no ven más. Porque la gente de afuera, pues va a ver lo que se le permita ver externamente a la iglesia, la gente de afuera no conoce el interior de la iglesia como tal. Entonces, el testimonio que ellos van a ver es ese, lo externo, ¿sí me voy a entender? Entonces, es importante el testimonio que cada uno da para que el Señor pueda decir que su esposa, que nosotros somos virtuosos, que es una mujer virtuosa, como la mujer que habla en Proverbios. ¿Sí lo han leído? Sí. Como la mujer Proverbios, Que se refiere a la iglesia. que se refiere a la iglesia. Entonces dicen el 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. ¿Sí ven? Vamos a leer los textos que hablan del eso llamado levirato, para que entendamos a qué se refiere. Levirato, la ley del levirato. Levir, que es la primera parte de la palabra, significa cuñado. Es una práctica que consiste en que una viuda pasa a ser esposa de uno de sus hermanos del marido difunto. Casarse con un cuñado para levantar la descendencia del esposo del difunto. Eso está establecido en la Biblia, le hemos liberado para que lo entendamos. Deuteronomio 25. Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, desde el 5. $25.5.
Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así ha hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará a este hombre, se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Entonces fíjese que aquí estaba establecida la ley. Si la pareja se moría el varón sin hijos, entonces el hermano tenía que tomarla por mujer y el hijo que tuviera era para levantar el nombre del difunto, el primogénito. Pero entonces, si él no quería tomarla, tenía que ir a las puertas de la ciudad, hablar con los ancianos de la ciudad y decir, no, yo no quiero tomarla a ella. Entonces fíjese que se quitaba el calzado y le escupía. Dice que no quiero tomarla, se quitará a su cuñada delante de los, le quitará el calzado del pie en el 9 y le escupirá en el rostro. Ella le escupía a él, sí, y le dirá, por haberla despreciado, por no querer levantar la descendencia de su hermano. Así de hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. O sea, era una forma como legal de decir, él no quiere, y delante de los ancianos, que los ancianos eran como los jueces, ¿cierto? Los gobernantes de la ciudad, eran testigos y decidían, y ya sabían, bueno, él no quiso tomarla, y era como la forma de firmar el contrato, quitarse el zapato y escupirlo en la cara, ¿sí? Menos mal esa costumbre ya Ya no está. Muy grave. Imagínense nosotros haciendo eso No, ahora. la costumbre de que se el hombre muere, la mujer puede conseguir. Ajá. O sea, uno no le gusta al cuñado. Sí, por eso. Y debería de ser así. O sea, Sí. eso no era por amor, era porque la ley. Para que mantuviera la familia, claro. Y piense que como para conservar la familia, Y exacto. además porque todavía no había llegado el Mesías. Pues sí, para eso era muy importante que no terminara toda esa familia. Que la familia persistiera, sí, claro. O sea, que el hermano soltero miraba a la cuñada y la oración era que no se fueran. Ah, sí. O que tenga un hijo y que tenga ya el hijo para que no lo tenga que tomar a él. Porque hay una historia difícil ahí cuando el hombre no quiso coger la cuñada. ¿Por qué? Murió, Dios lo mató. Porque o si ya tenían un hijo, pues ya el varón no tiene que tomar el mando porque ya tenía un primogénito. Pero si no tenía hijos, sí tenía que pensar el hermano. Pero Y si tenía una hija mujer, No, dice que primogénito. tiene que ser un varón. Sí. Pero mire que se escapó el caballero. Se tenía el escape. Ah, sí, él puede decir que no. Que le quitaron el zapato y le escupieron. Él puede decir que no. Sí. Prefiero eso Ay, a. no, casarme con una fea, ¿no? A encartarme. Usted gorda, usted fea. No. Ya, complementemos eso con números 27. Porque números 27 también habla de esto. Eso se llamaba la ley del levirato. Levirato. Pero entonces ahí sabía que era la mujer la que buscaba. ¿Números qué? Números 27. Porque ella era la que ponía la crianza de los ancianos. Claro, porque ella necesitaba descendencia para no quedar desamparada. Claro, sí. Porque una mujer desamparada en el Antiguo Testamento queda expuesta a cualquier situación, necesita la protección de un varón. Números 27, 7. Vean lo que dice. Bien dicen las hijas de Zelofehad, les daré la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, mira, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su heredad a su hija, su herencia, perdón. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviere hermanos, daré su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será
y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Mire que aquí hay una ley en cuanto a la herencia. Si no tenía hijos, entonces había que pensar en los hermanos de los padres, que es lo que está estableciendo acá. Daréis a los hermanos de su padre. Mire que dice hermanos de su padre porque en el hebreo no había palabra para decir tío. Por eso muchas veces también dice al hijo de mi hijo, porque no había palabra para decir nieto. Por eso es que aparece así. Hijo del hijo de Ah, David, así. sí. Entonces dice hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis por herencia. Y ahí aparece al pariente más cercano. O sea que dependiendo de la consanguinidad, iban teniendo derecho para la herencia. Sí, hermano. Eso viene siendo lo mismo que pasa ahora. Ujú. Si una persona muere y no tiene hijos, los Al hermanos, familiar más al cercano. papá, a la mamá, Sí, si están sí. muertos, pasan los tíos y O a los sobrinos. a los Exacto. Y así hasta que llegan a uno. Sí, mire que es un principio bíblico. Pero entonces allá, cuando vos dice, cuando ella le pide a vos que la redima, que se case con ella, él le dice, no puedo hacerlo porque hay un pariente más cercano primero. Había un norte. Claro. Había un norte. Por ejemplo, en este momento, si que vos sea primo y aparece un tío, tiene prioridad el tío. Ajá, exacto. Para Algo así. para entender más. Exacto. Entonces, por eso, volvamos a Ruth, porque en varias partes, Noemí le dice a Ruth, ay, ¿ustedes se acuerdan cuando ellos venían en el camino? Y entonces Orfa y Ruth iban y les dicen, no, devuélvanse porque es que no tengo más hijos para darles. ¿Se acuerdan que les dijo eso? Claro, porque la ley decía, si se murieron ya estos hijos, si tuviera otros, pues ellas se pueden casar con ellos porque así lo dice la ley. Pero ya soy vieja, ya soy de edad, y aún si tuviera hijos, pues ¿cuánto tiempo se va a demorar para que se puedan casar con él? O sea, Noemí tenía claro eso, porque eso lo decía la ley. Pero aparte de eso, cuando ella se va a trabajar a los campos de Boaz, mire algunas expresiones que ella utiliza. Mira que dice en 2.1, en el 2.1. Tenía Noemí un pariente de su marido, ¿sí ven? Al decir pariente de su marido, como el marido de Noemí se murió, entonces puede haber uno que va a poder rescatarla. Por eso empieza a aparecer esa expresión ahí, pariente de su marido. Y da unas características del hombre rico de la familia Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Lo menciona él. Mire lo que dice el 2.20. Sí, atrás hay una. La chiquita, la ¿Cuánto hay una? chiquita, Atrás, sí. la esperanza. Biblia. No, Biblia. Nos bloquearon. Entonces Ruth 2.20. Ruth 2.20. Mire, dice, y dijo Noemí a su nuera, sea él, o sea vos, bendito de Jehová, pues que no has rehusado a los vivos de la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos, ¿sí ven? A eso se estaba refiriendo a ella. Cuando ella supo, ay, usted está trabajando en donde vos es un pariente de Elimelech, y es uno de los que nos pueden redimir, o sea que también sabía que había otro que la podía redimir a ella, ¿sí? Pero ella empieza como a ver, este pariente podría darnos un hogar, porque en varias partes le va diciendo, no voy a buscar hogar para ti, hija mía, y ella está pensando que ese pariente la va a poder redimir. Veamos otro texto ahí mismo en Ruth, bajemos al 3, versículo 1, que lo leímos hoy, cuando comenzamos a leer, 3:1. Dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Ella estaba pensando en que ella se pueda casar. En el 2, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas crías tú has estado? ¿Sí ven? Cuando dice nuestro pariente, haciendo referencia a que él podría adquirirnos, redimirnos y darle un hogar a ella, según la ley del liberato, ¿sí? Y esa ley la conocían en Israel. ¿Ustedes se acuerdan cuando los saduceos le preguntaron a Jesús? Ellos no creían en la resurrección, pero le dicen, vean, hay una mujer que tenía un marido, ¿cierto? Y en vida se murió el marido, y el marido tenía 7 hermanos, y entonces se casa con el siguiente y se muere, y entonces se casa con el siguiente y se muere, todos, así los 7. Y luego entonces en la resurrección de quién es el marido, ¿se acuerdan que le preguntaron eso? Ellos hacían referencia a esa ley, a la ley del liberato.
porque podían hacerlo. Que el Señor les dice, no, en la resurrección no se van a dar en casamiento. No se- claro, no se van a dar casamiento. Entonces, esa es la ley del liberato, refiriéndose a que se murió el difunto, perdón, se murió la persona y alguien debe, hay las redundancias, ¿sí? Ya está muerto, para estar bien seguros. En Cristo, sí, ya estamos muertos. Pues sí. Sí, Era para ver si para redimir el difunto. si estamos directos. Se murió el difunto Sí, si está sin Cristo, si estaba muerto y estaba muerto. y volvió a morirse. Entonces, era la forma de redimir el nombre del que estaba muerto, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan cuando Judá se va y se casa por allá? Dijo Y que tiene ya- 2 hijos. La mujer ya le acabó con todos los hijos y no le quedaba ni uno y Tenía- respondió. Tuvo 3 hijos, ¿se acuerdan? Tuvo 3 hijos. Al hijo mayor le da una mujer por esposa, ¿cierto? Se muere el muchacho. Entonces le da como esposo al del medio, pero él vuelve y se muere, ¿sí? Entonces, pero esto que sucedió fue antes de la ley que leímos, pero eso muestra que era como una costumbre de la época, por haberlo hecho de esa manera. Claro, entonces el tercer hijo ya estaba muy pequeño, entonces Judá le dice, no, cuando él crezca yo te lo doy por esposo, pero él no quería dárselo, porque en su corazón decía, no, es que se me vuelve a morir, porque ya se me murieron 2, y él no se lo dio por eso, entonces ya va y hace, sí, claro, No, fue que el segundo le murió porque él no quería tener. no hijos con quería, ella. exacto, Entonces él no quería y entonces Sí. lo evitaba que ella quedara embarazada. ajá, Y Dios dice que Dios lo mandó por eso. sí, Que Rafaela me acaba de decir que como que tú dices que esto es después de la ley y ella Sí. dice que no, porque cuando un hijo de Adán y Eva se casa con su familia. Entonces que también se daba en Adán y Eva, acaba de decir Rafael. sí, se daba, en la descendencia de Adán y Eva se daba, ahí estamos hablando de Judá y de los hijos de O Judá. sea, que se casaban entre familiares. lo que Ah, dice sí, Rafael. sí, claro, porque cuando los hijos de Adán y Eva se casaron entre ellos. Sí, sí. Entonces, eso muestra que era una práctica que hicieron antes. Y se acuerdan, bueno, que ella se disfraza, Judá está con ella, ¿cierto? Luego tiene un hijo, y cuando Judá se da cuenta, dijo, ella ha sido más justa que yo, ¿sí? Entonces, ahí uno ve que era una práctica que hacían y que Dios la reguló por medio de la ley. Entonces ellos tenían conciencia de eso. Entonces cuando, sabiendo que Noemí le dice, es uno de los parientes que nos puede redimir, o sea, había uno más cercano que la podía redimir primero. Pero si él no tomaba la iniciativa de redimirlo, tenía... No lo sabía. Sí lo sabía. Por eso ella le dice a vos, redímeme tú. Y entonces él le dice, entonces voy a hacer como me estás diciendo. Porque yo sé, o sea, vos le dices, yo sé que hay un pariente más cercano primero, pero ya que tú me estás pidiendo que yo te redima, tengo que hablar primero con él. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso fue que Ruth le pidió a vos que la redimiera. Porque por la ley y por el derecho, había uno más cercano que era quien tenía el derecho primero. Pero no quería reunir. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. O sea, el derecho le correspondía al otro pariente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Noemí y qué le dice a Ruth? Hija, dile a vos que te redima, él es nuestro pariente que te puede redimir, es uno de los que puede, porque el derecho le corresponde primero al otro. Pero si le pides a vos que te redima, él va a gestionar y va a hacer el proceso para casarte contigo. Por eso fue que Ruth va y le dice, soy tu sierva, redímeme, o sea, pasa tu manto sobre mí. Porque ella diciéndole, quiero que seas tú el que me redima, no el otro. ¿Me hago entender? Pero sigue siendo como la mano dice muy atrevida. Le está pidiendo que sea el que pague el precio por ella y no el otro, ¿sí? Entonces llegamos ahí donde llegamos ahorita. Una pregunta, o sea que Sí. vos estabas obligado a redimir. Obligado no, él se quería. Sí. El derecho lo tenía primero el otro. Vamos a leerlo. Yo no vi una película de esa, hablando de Ruth, pero de esas antiguas por allá, Sí. que muestran que ese otro pariente la pretendía, pues así, pero a ella no le gustaba. Quería con vos. Y vos sabía que era la ley, entonces él, como que se mantenía ahí confiado. Miren, a ver qué dice esta Dice, historia. yo no quiero con él, yo quiero Con vos. El
Así no muestra la película, así no muestra La novela. Pero miremos en esta novela Vea. que dice. pero vamos a la realidad. En el 11, en el 3:11, ¿dónde íbamos? En el 3:11. 3:11, donde dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. O sea, refiriendo, listo, voy a hacer la gestión para redimirte, ¿sí? Es lo que le está contestando ahí. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa, en el 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. O sea, hay otro pariente cuya consanguinidad es antes que él. Por eso él no tenía el primer derecho, como la primera opción. La primera opción la tenía el otro pariente. Entonces él tenía que gestionar eso. Entonces vea lo que dice en el 13. Pero él fue el postulado. Ese era el que ella quería, ¿cierto? En el Que 13, ella quería o el que la suegra le dijo. el que la suegra le Porque dijo. ella dice, yo ya haré además- lo que tú digas que haga. No, no por decir porque ahora de ese tenía plática. ¿Qué tenía? No, Yo creo que el otro era más pobre. no, porque fue la suegra la que le dijo. Sí, bueno, Emi, la que le dijo. Ella siempre dijo, cuando yo iré donde tú quieras que vaya. Y yo, entonces ella hacía lo que la suegra le decía. Sí, Ella hacía lo que la suegra le decía porque vos eras más mayor que Sí, el era otro. yo. Claro. Claro, los otros eran jóvenes y ricos, y muy seguramente cuando él le dice, gracias por escogerme y no ha sido con los jóvenes y ricos, muy seguramente el otro pariente era joven y más rico. Puede más ser. rico que vos. Sí. Pues no lo dice textualmente, pero al decirlo, está diciendo, gracias por decírmelo y no ir en pos de los jóvenes y ricos, porque posiblemente el otro era más adinerado y también más joven. Y en Puede los ser. versículos anteriores vemos que la que le insinúa que haga con vos es la suegra. Ella obedece a la suegra como desde el principio que dijo, Ajá. yo haré lo que tú digas. Sí, y ahí en el 13, dice, pasa aquí la noche, le está diciendo vos a ella, y cuando sea de día, si él te redimiere, o sea, el otro pariente, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. O sea, le está diciendo, si el otro señor decide redimirla, pues bueno, pero si él decide que no, entonces lo hago yo. ¿Sí? Imagina esa noche de... Ahí pensando, ¿cierto? Y en el 14, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, o sea, cuando estaba en oscuro, porque él le dijo, no sepa que vino mujer a la era. Claro, no podían verla a ella ya, porque si la veían iban a pensar que pasó algo durante la noche, o algo inmoral, o le iban a deshonrar, o iban a hacer una mala fama de ella, y cuando la fuera a redimir, pues iban a utilizar eso en contra de ella. Entonces, por eso le dice, váyase antes de que amanezca. En el 15, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. O sea que lo que había trabajado le dio grano para que ella llevara y trajera. En el 16, y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y eso es importante. Aquí viene Ruth y trae frutos, ¿cierto? Del trabajo de vos. O sea, trae un fruto y le muestra. Y nosotros, lo que hemos venido hablando en cuanto a la figura de la tipología que hemos visto acá, hemos visto que Noemí es una figura de la nación de Israel, ¿cierto? Del pueblo de Israel. Porque a través de ella ha llegado el testimonio acerca de Booz. O sea, Noemí todo el tiempo le ha dicho, Booz es un pariente que nos puede redimir. Booz le ha hablado acerca de él, le ha dado las instrucciones, ha venido el testimonio, así como nosotros hemos recibido el testimonio de Jesús por medio de la nación de Israel. Y entonces ahora que ella va y contempla la obra de él, porque vio donde durmió, así como la iglesia contempla la obra de su Señor Jesús, y ve cuál fue el trabajo que hizo, ve su crucifixión, su muerte, su resurrección. Ahora la iglesia tiene un fruto que Booz le ha suministrado, o sea, el fruto que el Espíritu Santo ha venido a traer a nuestra vida para que Noemí, que es una representación del pueblo de Israel, vea el trabajo o el resultado que la iglesia tiene a consecuencia del trabajo de Cristo. ¿Sí me hago entender? O sea, Cristo murió, Cristo resucitó,
Cristo ahora tiene sus creyentes, tiene el Espíritu Santo en nosotros y hay un fruto en nosotros gracias al Espíritu Santo. El pueblo de Israel ve eso, ve a la iglesia, ve a los creyentes, ve que ahí pasa algo. ¿Se acuerdan cuando pasó en Pentecostés que ellos hablaban en lenguas? ¿Qué decían las personas? Uy, esos están como borrachos. Pero realmente era el resultado de la obra de Cristo en ellos y los demás viendo que ahí estaba pasando algo. ¿Sí me hago entender? Aquí mismo, de esta misma manera, Ruth viene con un fruto a mostrárselo a Noemí y le dice, mire, esto me lo dio él. Así como la iglesia tiene el fruto de la vida de Cristo en ella y el testimonio de ese fruto, de ese vivir, de ese Espíritu Santo en nosotros en la iglesia, el pueblo de Israel lo ve y dice, ay, mira, ahí sí hay algo, hay ese Cristo, Jesús no quedó solamente sepultado, sino que realmente resucitó y vive. O sea que ese fruto que ella está mostrando, que le dio voz, es el testimonio acerca de la vida y el trabajo, el resultado de Jesús en la vida de la iglesia. ¿Sí me hago entender? Como pasó allá en Hechos, en Pentecostés. Y dice en el 18, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. O sea que vos iba a ir a hacer el tema de la redención y a gestionarlo, a ver qué pasaba. Y es muy bonito la expresión que dice, aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto, así como el Hijo Jesús no va a descansar hasta que termine su obra. O sea, él ya hizo la muerte, ¿cierto? Por nosotros una sola vez y para siempre. Claro, faltan muchas cosas, falta que él venga por su iglesia, falta que él reine en la tierra, falta arrojar a Satanás y a todos sus colaboradores en el lago de fuego, o sea, falta todavía la nueva Jerusalén, o sea, todavía hace parte de eso. Y él lo va a hacer hasta que él complete todo. En ese momento está sentado a la diestra del Padre, y dice que él intercede por nosotros, que abogado tenemos para con el Padre, ¿cierto? Pero en su momento él va a venir a establecer su reino. Entonces, él va a cumplir. Y él lo va a hacer hasta que lo termine, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Dice que entregue su reinado al Padre, se le entregue su autoridad al Padre, ¿cierto? Sí. O sea, faltan muchos eventos que ocurran. Sigamos ahí en el 4. A ver si alcanzamos a terminarlo. Dice en el 1. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Esa es la puerta de la ciudad. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. O sea, pasó el pariente cercano que podía redimir a Ruth. Ven y siéntate. Y él vino y se sentó. ¿Se acuerdan cuando leímos en Deuteronomio que decía que la mujer tenía que ir a la puerta de la ciudad donde estaban los ancianos cuando él no quería tomarla? Entonces aquí estaban sentados en la puerta de la ciudad porque en la puerta de la ciudad era donde se sentaban los ancianos, donde se hacían los negocios, donde se juzgaban los asuntos. ¿Se acuerdan cuando fueron a destruir Sodoma y Gomorra, dónde estaba Lot? En las puertas de la ciudad. O Jacob también se sentaba en las puertas de la ciudad, ¿sí? Porque ahí era donde se hacía los negocios y donde estaban los jueces de la ciudad. Entonces, por eso estaba aquí en la puerta de la ciudad. Entonces pasa el fulano, dice, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. En el 2, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti, y yo después de ti. O sea, la primera opción la tenía él por la consanguinidad. Y después de ti. Y entonces mira que él contestó, y él respondió, yo redimiré. O sea que ese pariente, que no dice cómo se llama, sino que le dicen fulano. Ya sabemos de dónde está la palabra Fulano. Ese fulano. No tiene nombre. No tiene nombre. Yo redimiré. O sea que él dijo, listo, yo hago el negocio. Porque ahí le estaba diciendo que hay unas tierras que están vendiendo y que él puede comprar. Pero mira que dice en el 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. O sea que no solamente era comprar la tierra, pues porque era un buen negocio, porque Noemí estaba
adulta, ya no iba a dar hijos, ya era como recibir la pensión de ella, ¿cierto? Pero entonces ya vos, ya claro, no, está Ruth y usted redime la tierra, tiene que casarse con ella. Y entonces en el 6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. O sea que ya cuando le plantea que tiene que tener un hijo con Ruth para que restaure el nombre del difunto, ella dice no, porque es que si lo hago así, esa herencia ya no es para mí, esa herencia es para él, o sea, para la familia de la descendencia de Noemí, ¿cierto? Del hijo que nos nazca. O sea que en términos económicos él no lo iba a hacer, pues porque no le interesaba realmente redimirla, sino que lo que él quería era las tierras, ¿sí? Quería las tierras porque ella ya estaba mayor y pues en algún momento se iba a morir y le iban a quedar a él. Pero ya casándose con Ruth y teniendo un hijo, pues él ya iba a perder ahí dinero. Entonces por eso dice en el 6, respondió, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho. Ya ese hijo no quedaba de él, sino un del difunto. Sí, era para redimir el nombre del difunto. Sí, no quedaba bien. No, El nombre de él, el nombre de él no lo iba a llevar ese hijo. no. ¿Cómo así? Yo no entiendo. O sea, Pero el niño que naciera de este pariente aparecido de fulano, entonces no llevaría por decir el apellido de No. fulano, Sino sino de- Elimelec. Esposo de Noemí. de Elimelec. De Ruth, perdón, de Ruth. Y entonces iba a ser, la familia de Elimelec venía por la descendencia de este hijo y su tierra se iba a conservar y sus descendencias y sus herederos iban a seguir ahí en ese lugar, ¿sí? entonces, Porque esa era la ley del liberato. pero él no era beneficiado No. con No, porque él estaba rescatándola de su condición. Era como un negocio. Sí, porque era un mal negocio porque tenía que pagar por las tierras, pero nunca las iba a heredar antes. Entonces, en su interés no lo iba a hacer, ¿sí? Pero entonces, ¿qué le dice? Mire lo que hace en el 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no puedo redimir. Entonces le cedió el derecho y lo hizo delante de los ancianos. En el 7, había ya desde hacía tiempo, esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. O sea que para cerrar el negocio se quitaban el zapato e intercambiaban los zapatos, ¿sí? Y esa es la forma de que lo hacían. Por eso cuando leímos en Deuteronomio decía que cuando no quería, le quitaban el zapato y lo escupían. Pero ahí no dice que intercambiar los zapatos, Que se lo quitan. solo que se lo entrega, pero no dice intercambio. Bueno. Sí, solamente se entrega. Tómala tú y se quitó el zapato. Porque el versículo que leíste antes Sí. de esto decía que el que la casa sin el zapato, o sea, no. Desde el calzado. Sin el calzado. Entonces el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. O sea que se quitaba uno el zapato y se lo entregaba al otro. Como una forma de decir, listo, acá hacemos el negocio. El negocio está raro, sí. Yo estoy buscando, digamos que por qué lo hacían así. Yo estoy buscando como por qué lo hacían así y resulta que lo único que encontré era que, ¿se acuerdan cuando el Señor dijo que todo lo que caminaren va a ser de ustedes, ¿cierto? Todo lo que pisaren, las plantas de sus pies va a ser de ustedes. Entonces cuando se quitaban el zapato es como decir, mire, eso que yo pisé allá ya no es mío, sino tómelo usted. Era como una forma de mostrar eso. O sea, de algo que yo pisé antes, que me pertenecía, pues ya no me pertenece, se lo entrego. Y esa era como la evidencia, entregando el zapato. No habían contratos ni nada. Exacto. La palabra tenía mucho valor. Sí, claro. Y por eso estaban los testigos ahí. Entonces, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y en el 9, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malión. O sea, del esposo que era Elimelec y de los dos hijos, Kelión y de Malión. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, Vosotros sois testigos hoy. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Booz estuvo dispuesto a redimirla, pagar el precio por ella, incluso sabiendo de que la herencia que venía por ese lado
pues era para restaurar la familia que se ha muerto, ¿cierto? De los muertos. No para él precisamente, pero él sí paga el precio. Porque el otro familiar, el otro que tenía el primer derecho, el fulano, no estaba dispuesto a pagarla, no estaba dispuesto a hacerlo. Y entonces esto a nivel tipológico tiene bastante significado, a nivel de la figura que se da ahí. Porque ese que dice ahí, fulano, que no le menciona el nombre, y no es porque no se lo supiera, sino que no aparece, porque todos los personajes tienen nombre. Noemí, Ruth, Kelión, Malión, Elimelec, ese no. Y ese está mostrando de uno que tenía el primer derecho sobre ella, pero no le interesaba el bienestar de ella. Lo único que quería era su propio beneficio, ¿sí? Aprovecharse de ella. Y ese era el pariente que tenía el derecho. Y el pariente que tenía derecho sobre ella antes que Elimelec, perdón, antes que Booz. Mire que Ruth tuvo que pedirle a Booz que la redimiera, porque la ley le correspondía a él primero. Y este que aparece acá, que tenía el derecho, en lo natural se hace referencia, es una figura de Satanás, porque ni siquiera le nombra el nombre, el fulano. Y ese es el que tiene el derecho. No, fulano de tal. Fulano. Ay, Sí. eso Pero en el significa- hebreo, en el Sí, hebreo. eso significa, Apareció un sin nombre. no interesa el nombre, apareció por ahí un fulano. Y el sutano, esas palabras vienen de allá, y mira, lo comprobé hoy, porque la profesora esa que sale por YouTube, de la profe, ella explicó eso, y que era el fulano, y que era el sutano, y que era el perengano. Entonces, La profe se llama el profe de YouTube. Ah, entonces o sea, que significa Y que son fulano, palabras de allá. Son cuatro que. estamos en Ruth 4, Que diga fulano, la palabra que se usa para el hebreo. Un fulano 4:1. es alguien que todo el mundo, una persona que todo el mundo conoce. Y el sutano es hay un cualquier desconocido, persona. como un desconocido. Entonces, fíjese en varias cosas aquí. Este fulano hace referencia, o esta es una figura de Satanás. Primero, no es el nombre, no se pone el nombre de él. Se podía haber colocado, porque todos los personajes tienen sus nombres, ¿cierto? Menos él. Y por otro lado, era el que le correspondía el derecho de redimirla a ella. Pero él no le interesa redimir la vida de ninguno. A él no le interesa salvaguardar la vida de nadie. Él solo le interesa lo suyo, su propio negocio. Si él le hubiera dado vida a alguien, estaría contradiciendo su propio imperio, porque él tiene el imperio De la muerte. de la muerte, ¿sí? Entonces, como figura de Satanás, el fulano no quiere redimirla, o sea, no. Lo que él quiere es que muera, ¿sí? Por eso, claro, por eso dice que él ha sido asesino desde siempre. Vamos a leerlo. Homicida, perdón, sí. La raíz de Juan 8. que es peloní, tiene la raíz indefinida que se usa para referirse Sí. a alguien no especificado o a tal persona. Desconocido sin nombre anónimo. Sí, es anónimo, fulano. Juan 8:44, miren lo que dice. Anoche. 8:44. Dice, palabras del Señor Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, uno como dice, ¿cómo así que el diablo es mi padre si yo, él no le rindo culto? Pero lo que dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, él es homicida. Lo que él quiere es la muerte de todos. No quiere salvar a ninguno y no quiere que ninguno crea y que ninguno conozca la vida del Señor. No quiere. Por eso él es la figura del tal fulano. Porque él no la quería redimir. ¿Para qué? Hay que dar vida acá y voy a perder mi heredad. O sea, el reino que él tiene de la muerte, pues él tiene que seguirlo manteniendo. No le interesa que nadie se salve. Y por eso él tenía el derecho primero, porque cuando nosotros nacemos en pecado. Recibimos toda esa herencia de parte de Adán, ¿cierto? De Adán y Eva. ¿Y quién reina sobre nosotros cuando nacemos y cuando vivimos en lo natural si no conocemos al Señor? Satanás.
¿cierto? Reyes, Claro, Ya se le puede decir fulano también. se le puede decir fulano. ¿Usted se acuerda? Por allá en Ezequiel dice que, y tú dejarás de ser. Dejarás de ser. Y para siempre Ezequiel. dejarás de ser. Sí. Entonces, la Biblia también dice, no, voy a leerlo acá, 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo que dice la idea clave de la raíz del hebreo dice, en la mentalidad hebrea el nombre representa identidad y legado, en los nombres de las personas. Al dejarlo como Peloni Almoni, que es fulano tal, el mensaje es fuerte. Quien no asume su llamado o responsabilidad pierde incluso el recuerdo de su nombre. Es como en la cultura hebrea. Ya no tiene significado su nombre, igual el enemigo no tiene ya su significado, O ya sea, no por eso tiene no le ningún coloca valor. nombre, por eso. No, para no darle protagonismo en la historia. Y entonces, él tiene el imperio de la muerte. El que peca, todos los que pecan y viven en pecado, están condenados, ¿cierto? A la muerte eterna. Eso éramos nosotros, le pertenecíamos a Satanás porque éramos por naturaleza hijos de ira, lo dice la Biblia. No conocíamos al Señor y vivíamos en pecado. Nuestro destino era la muerte eterna, ¿cierto? Entonces, eso está mostrando el pariente más cercano en Ruth, porque era el primero que tenía la opción con ella, porque por naturaleza somos hijos de ira. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando Ruth le dice a vos, redímeme, ella se lo dice después de haberlo visto comer, haberlo visto beber, haberlo visto satisfecho y dormir. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando vemos a Cristo, mira lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo fue a la cruz por nosotros. Cristo cargó con nuestros pecados. Cristo hizo la obra perfecta. Cristo pagó por mí. Cristo murió. Cristo resucitó. Señor, redímeme, porque yo estoy perdido en este mundo. Necesito de ti. Y nosotros, al reconocer la obra de Cristo, le pedimos a Él que nos salve, ¿cierto? Que nos alcance con su misericordia. Una vez lo habíamos visto. Por naturaleza estábamos perdidos, que es como lo que estamos viendo en Ruth. Lo natural era que el pariente más cercano la redimiera, pero él no lo iba a hacer, no le interesa. Pero ¿qué hace entonces Ruth? Le pide a vos, una vez vio su obra, le pide a vos que la redima. Así pasa con la iglesia, con nosotros. Estábamos atados a la muerte, condenados, perdidos en delitos y pecados, muertos en vida. Pero una vez vimos la obra del Señor, dijimos, uy, necesitamos del Señor. Definitivamente sin el Señor no somos nada. Necesitamos que Él perdone nuestros pecados. Necesitamos... Noemí tuvo que conocer primero a vos. Saber con quién era él. Sí, claro. Ya lo conoció primero. Noemí sabía quién era. Cuando le dice, Él es uno de nuestros parientes. Pero no, cuando ella va al campo y le dice que le ve que dice que le dejaran cegar más tiempo, le da agua. O sea, Ah, todo sí, eso, Ruth. Todo eso, entonces él ve Ruth. Ella ve toda esa actitud Claro, de él. claro. Como cuando el texto que dice, me sedujiste, Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Claro, porque no va viendo la bondad del Señor en la vida de uno, la misericordia, el Señor cómo lo guarda, a pesar de la dureza de uno. Y la indiferencia del Señor ahí, que uno finalmente dice, uy, Señor, sí, me rindo ante ti, decido seguirte. Entonces ahí es cuando el Señor entra, porque por lo natural, el que tenía la potestad sobre nuestra vida era Satanás, por ser hijos de pecado, por ser hijos de ira, ¿sí me hago entender? Pero entonces ahí ahora le decimos, Señor, redímanos, rescátenos de esta condición, y entonces ya aparece la obra del Señor Jesús en nosotros. Ah, bueno, entonces ahora sí. Es como rescatar. Rescatar, sí. Redimir, o sea, esa es como la interpretación de la figura ahí. Terminamos ahí, sigamos leyendo y terminamos en Ruth. Vamos a ver, ¿sabes? Sí, Ruth capítulo 4, verso en el 10, leamos el 10. Y que también tomo, está diciendo vos, que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malo, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto se borre entre sus hermanos, no se borre entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. O sea que ahí ya vos la rescató. Pero la rescató porque ella se lo pidió. Entonces, en ese contexto uno entiende que ella tuvo que habérselo dicho para poder tomar esa acción y hacerlo. Valga la redundancia. En el 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos
Jehová haga, mira esa expresión tan bonita. Jehová haga a la mujer, o sea, Ruth, a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. O sea que Raquel y Lea fueron las esposas de Jacob. ¿Cómo? Fueron las esposas de Jacob. Sí, esas fueron las Raquel y cosas Lea. sacó, Raquel y Y ahí Lea. salió Las 12 tribus. las 12 tribus. Pero entonces, mire, está comparando a Ruth, así como Lea y Raquel dieron la casa de Israel, o sea, generaron o dieron el origen a la nación de Israel. Y está comparando a Ruth con ellos, porque uno ya ve en el Nuevo Testamento que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el templo de Dios, los creyentes. Entonces aquí está diciendo, desde aquí está diciendo que ella, o sea, Ruth va a ser un templo, una casa para él. ¿Sí me hago entender? Dice aquí, ya lo está profetizando, cuando dice, la mujer que entra en tu casa, o sea, Ruth, que va a ser parte ahora de su hogar, que ella sea como Raquel y Lea, que fueron las que edificaron la casa de Israel. O sea, que Ruth provea otra casa para ti, así como la iglesia hoy provee la casa para la morada del Señor. ¿Sí me hago entender? La que Raquel y Lea también es la representación de una iglesia. No, aquí están hablando que ellas dos dieron origen a la nación de Israel. O sea, como que decir que de descendencia. Pero Pero de la la descendencia. descendencia. Sí, O sea que ella iba a dar descendencia. va a dar descendencia, pero está diciendo O sea, Ruth. casa, o sea, la Así como casa. Raquel y como Lea. No, Sí, no, pero es que cuando dice Raquel y Lea, se refiere a que ellas dos, con sus dos criadas, tuvieron Sí, todas claro, los sí, hijos hicieron para toda la nación, que sí, fueron toda la el nación de fundamento Israel. del Sí, toda la nación de Israel. Y la está comparando de esa misma manera para que ella, Ruth, dé una casa para vos. Pero es que en el 12 termina diciendo eso. Habla de la descendencia en el 12. Sí. Dice, los cuales edificaron la casa de Israel. Y luego dice, y tú, o sea, vos, seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Vea esa expresión, renombre en Belén. Así como Jesús es de renombre en Belén. ¿Se acuerdan de la profecía que dice, y tú, Belén de Efrata, siendo la más pequeña entre todas, de ti nacerá el Salvador? O sea, él iba a ser un hombre muy importante en Belén. Así como nuestro Señor Jesús termina siendo de renombre en la ciudad de Belén. ¿Sí me hago entender? Y ahí vamos a ver Y- otra comparación ahí. Y además, los 12. pero que ahí están conectando los gentiles, porque Boaz es hijo de Salmón. Ya lo vamos a leer. Ah, ok, Ahí yo lo hice. siempre. Sí, Te adelantas. Ahí está la genealogía. Y en el 12, y sea tu casa como la casa de Fares. Fares era el hijo de Judá. El que Tamar dio a luz a Judá. Mire que lo está comparando, así como Judá le dio descendencia a Tamar por la muerte de sus hijos. Aquí está comparando, así como vos va a darle descendencia a Ruth por la muerte de Elimelech y sus hijos. Por eso lo está comparando acá. Y que sea tu casa como la casa de Fares, y el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y aquí ya está hablando de la descendencia. Y entonces empieza a hablar, sigamos leyendo para que veamos la descendencia y terminemos. Dice, vos pues, en el 13, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y dio a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, o sea, la que lo cuidó, ¿cierto? Su nana. En el 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. O sea que el hijo que ellos tuvieron viene siendo el abuelo del rey David, Obed. Y terminamos ahí en el 18, terminemos de leerlo. Dice, estas son las generaciones de Fares. Va a ser la genealogía desde Fares, que es el hijo de Judá. Fares engendró a Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón se casó con Rahab. Salmón.
Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. O sea que la mamá de Booz era Rahab. ¿Se acuerda que leímos la historia de Rahab, de Jericó? Booz era hijo de ella. Y entonces ahora él tiene un hijo que se llama Obed, Obed tiene a Isaí y luego Isaí tiene al rey David. Y de ahí viene esa... Hasta la genealogía hasta Jesucristo, que Hasta viene de los gentiles y de los Salmón se casó con Rahab. Samuel se casó con O Rahab. sea que esa genealogía de Cristo viene de gentiles y de judíos. pero los gentiles mostrando que nosotros éramos prostitutas. Pero los gentiles son las mujeres. Tenemos falsos dioses antes de creer en Cristo y que nos redime, pero también que no somos el pueblo de Israel. Por eso hace. Pero ahí como aparece Rahab, que estudiamos la vez pasada, hace unas reuniones, y aparece ahora Ruth, también dentro de la genealogía del Señor, siendo un pueblo gentil. Y también de Fares, ¿cómo se llama? Tamar. Tamar no era judía.